Leyenda de la Papa, de Antonio Díaz Villamil. 1. ¿Quiénes eran los zapallas? En tiempos muy remotos, nuestro país estaba habitado por los zapallas. Zapallas quería decir en el lenguaje antiguo los únicos señores. Y esto era exacto, porque este pueblo hacía remontar la posesión de su territorio hasta los tiempos de la tradición. Se aseguraba que el dios Viracocha, es decir, el supremo creador del mundo según los aymaras, al tiempo que distribuía a cada pueblo una región determinada para establecerse, destinó para los zapallas la región más próspera y rica. Los zapallas estaban orgullosos de su suelo, parecía una región predestinada a una gran raza, así como la tierra prometida para el pueblo de Israel. Sus majestuosos montes nevados, su pampa inmensa y solemne, su cielo diáfano y purísimo, su lago legendario, sus aves, sus flores, todo, en fin, hacía del suelo de los zapallas un país nada común en el mundo. Los zapallas vivían en tierras felices y contentos. La tierra retribuía con prodigalidad el esfuerzo de los agricultores. El sol les enviaba desde lo alto la dorada bendición de sus rayos para madurar los granos, y la luna, con su luz suave plateada las noches serenas y presidía el cortejo de estrellas. El lago ofrecía a los pescadores abundante y sabrosos pececillos. Hasta los ríos le traían desde su misterioso y lejano origen brillantes arenas de oro puro, que las depositaban como un regio presente sobre la linfa de sus orillas. En una palabra, la tierra de los zapallas era una tierra bendita, y por lo mismo los hombres que la habitaban fueron buenos, honrados y trabajadores. Tan buenos eran los zapallas que consideraban a los demás pueblos igualmente bondadosos. Perdieron toda sospecha contra los extranjeros. Tan confiados estaban en las buenas intenciones de sus vecinos que hasta olvidaron de manejar armas. Suprimieron los ejércitos por considerarlos ya inútiles en su tranquilo y apacible vivir, habiendo olvidado lo que eran las guerras y sus temibles consecuencias. Así pasaron varios siglos. Generaciones tras generaciones se sucedieron, los zapallas gozando inalterablemente de la posesión de su tierra generosa, en la cual, desde el mandato de Viracocha, eran los únicos señores. 2. La invasión de los terribles caris. Pero un día trágico ocurrió lo inesperado, lo imposible, aquello que estaba fuera de las pasiones de los zapallas. Hacia el norte vivía un pueblo que, lo mismo que los zapallas, poseía sus tierras desde largos siglos, pero estas tierras estaban dominadas por un inmenso monte, que con un centinela dominaba los valles y las llanuras. Era un monte que infundía terror, con sus faldas peladas y una hostil cresta que parecía una constante amenaza. Además, según contaban los ancianos, cuando en la tierra peleaban aún los dioses buenos y malos por el dominio de la tierra, el dios Viracocha había logrado vencer al genio del mal y para dejarlo aprisionado en un lugar seguro, lo echó en un profundo abismo y sobre él colocó la inmensa mole de esa montaña. Todo esto, que era muy sabido por los habitantes del norte, les hacía considerar esa montaña como encantada y maldita. Cierto día, los habitantes del norte despertaron azorados por un extraño ruido que parecía salir del interior de la tierra. Formidables truenos vibraban aterradores en el seno del suelo. Las gentes asustadas miraban al cielo y a la tierra, sin saber qué hacer, presintiendo algún mal terrible, pero sin saber a quién acudir para conjurarlo. Cayó el día y la noche cubrió la tierra. Mientras los pobladores seguían en su terrible angustia, de pronto la noche lúgubre se alumbró fantásticamente con una luz roja y cegadora. Los mortales vieron entonces que de la cima de aquel diabólico monte brotaba hacia el suelo un enorme chorro de fuego líquido que, después de elevarse como una columna altísima, se desdoblaba sobre sí misma ramificándose como un fantástico árbol y abriéndose como un descomunal paraguas, caía sobre la tierra produciendo humo espeso y asfixiante. Al principio,
No fue más que un asombro el de las gentes que presenciaron tal espectáculo, pero cuando el fuego llegó hasta ellos como una infernal inundación y comenzó a destruir campos, viviendas, animales y hombres, entonces los sobrevivientes huyeron locos de terror, lanzando ayes y alaridos de angustia. Toda la comarca se convirtió en un momento en un formidable mar de fuego y cenizas. Como te habrás dado cuenta, querido lector, esta dolorosa tradición, según la geografía, puede ser interpretada de la siguiente manera. Aquel terrible monte no era otro que el volcán Misti, tan célebre por sus constantes erupciones, y la catástrofe que he referido es una de las muchas actividades funestas del mismo. El fuego interno que, según algunas teorías, existe en el centro de la Tierra, logra de cuando en cuando su salida a la superficie por esos conductos que son los volcanes. Este fuego interno sale al exterior produciendo un sonido formidable, y después de elevarse por lo alto, cae a la tierra destruyendo cuanto está a su alcance. Muchas y ricas ciudades han desaparecido con tales catástrofes. Pregunta a tu profesor de historia y te contará cómo en tiempos antiguos desaparecieron las ciudades romanas Herculano y Pompeya. La misma ciudad de Arequipa, que al presente se encuentra al pie del Misti, está constantemente amenazada por las furias del volcán. Ahora volvamos a nuestro relato. Viéndose sin hogar y sin patria, los sobrevivientes resolvieron buscar otro hogar y otra patria, aunque fuera en son de conquista y con perjuicios de otros pueblos. Como tales intenciones, no tardaron en fijar sus miradas en las fértiles y apacibles tierras de los zapallas que se extendían hacia el sur como una presa fácil. Conociendo el carácter tranquilo y pacífico de los zapallas, los sobrevivientes se lanzaron sobre el pueblo vecino como un impetuoso torrente. A la señal de sus pututos de guerra, cayeron sobre las indefensas campiñas y aldeas y en poco tiempo consiguieron cantar sobre los desventurados zapallas su fiero himno de conquista y de victoria. Por su parte, los zapallas, sin armas, sin jefes, sin espíritu guerrero, se quedaron anonadados por la terrible sorpresa. No supieron ni pudieron defenderse, y desde el primer momento no tuvieron más remedio que aceptar la dominación de los invasores. Estos tomaron de nombre de Caris, que quería decir varones fuertes, ya que efectivamente habían demostrado ser más fuertes y valerosos que los zapallas. La situación de los zapallas se hizo verdaderamente miserable. Como sucede siempre, el pueblo conquistador proclamó el derecho de su fuerza y con ese derecho impuso a sus desgraciados conquistados la más cruel esclavitud. Los caris arrebataron a los zapallas todo cuanto en su vida pacífica y laboriosa se habían proporcionado, sus lindas y cómodas casitas, sus numerosos rebaños de llamas, sus fértiles campos, sus templos y sus jardines. Además, los vencedores resolvieron no trabajar en los campos y obligaron a sus esclavos zapallas a que los mantuvieran con el producto de sus cosechas, mientras ellos se dedicaban a sus diversiones y al descanso. Año tras año, los desgraciados zapallas, después de arar, sembrar y regar constantemente sus inmensos campos, cuando llegaba el día de la cosecha, miraban con estupor y lleno de indignación cómo llegaban los caris y recogían con sus propias manos las abundantes frutos que tanto trabajo y fatiga les había costado. Los caris, después de colmar sus depósitos y graneros, recién permitían a sus esclavos entrar a los campos a recoger los desperdicios de la cosecha. 3. Choque, el pequeño héroe. Muchos años hacía que los zapallas soportaban esta infame dominación. Parecía que su servidumbre ya no tenía remedio. Todos estaban resignados a seguir soportando su miserable destino, por lo menos hasta que su Dios los salvara milagrosamente. Por ese tiempo vivía entre la raza de los zapallas un niño llamado Choque. Tenía apenas 15 años y era el último descendiente de los jefes zapallas. Cuando los caris quisieron obligarle a servirle lo mismo que los demás zapallas, Choque, a pesar de su corta edad, se resistió con admirable entereza desempeñar para sus dominadores aún los menores mandatos. Hacía su vida por su cuenta, y cómo le parecía. En fin, era el único ser relativamente altivo y libre entre todos los zapallas.
Los orgullosos cares, sabiendo que Choque era de noble origen, querían humillarlo más que a los demás y le ordenaban cumplir los más bajos oficios. Pero el valeroso niño, demostrando la entereza de carácter, como correspondía a su noble sangre, jamás quiso cumplir las órdenes de los caris. Esta conducta enfurecía a los crueles invasores, que varias veces lo sometieron a los más duros castigos. Su débil cuerpecito soportó estoicamente centenares de azotes sin que sus verdugos lograran doblegar su entereza. Los pacientes zapallas, los antiguos súbditos de su padre, que presenciaban aterrorizados las terribles tormentos que sobre el hijo de su curaca hacían llover sus despóticos señores, lamentaban en silencio la heroica terquedad del niño, pero no sentían contra los verdugos el menor asomo de rebeldía. Un día que Choque había recibido como de costumbre una abundante tanda de palos y que por consiguiente estaba ensangrentado y desfalleciente en su miserable lecho, entró a verlo una comisión de sus antiguos súbditos. El más anciano de los zapallas delegados le habló así: Pequeño, querido y desgraciado jefe nuestro, venimos a manifestarte en nombre de toda nuestra desdichada raza que ya no tenemos valor para presenciar el diario espectáculo de tus crueles martirios. El niño, que se retorcía de dolor al oír esas palabras, se incorporó haciendo un esfuerzo sobrehumano y le contestó de esta manera: Os agradezco por la pena que demostráis por la suerte del hijo de vuestro infortunado jefe, pero decidme, ¿qué puedo yo hacer para evitar los suplicios a que me someten estos malditos opresores? Es bien sencillo, respondió el anciano. Debes cumplir las órdenes de nuestros amos como lo hacemos nosotros. Eso jamás, respondió indignado el niño. Si vosotros estáis contentos con vuestro destino de esclavos, yo no puedo aceptar igual suerte. Nuestros dioses nos han abandonado, replicó con amargura el anciano, y no nos queda sino aceptar la fatalidad de nuestra suerte. Si nuestros dominadores nos han perdonado la vida, gocemos siquiera de ella, que de todas maneras es mejor vivir de cualquier modo antes que perecer. Entonces Choque, exaltado por el bajo concepto que sus compañeros tenían del honor y de la vida, les habló así: Eso que pensáis es infame e indigno de los hombres de nuestra raza ilustre como la nuestra. Los dioses solo abandonan a los que tienen alma de esclavos, y nosotros no la tenemos. Y por último, si me dais la triste nueva de que estáis contentos con vuestra indigna suerte, sabed que yo, solo yo, mantendré en mi corazón el fuego de nuestra antigua independencia. Por lo tanto, os anuncio solemnemente que seguiré como hasta ahora, desafiando impávido la ira de nuestros opresores, hasta morir en mi empeño o lograr que con el espectáculo diario de mis tormentos suba la sangre a vuestras caras y la indignación a vuestros espíritus. Si esto último ocurre, por dicha nuestra, en lugar de encorvaros dócilmente sobre la tierra para servir al amo, os lanzaréis sobre él, aunque sea para dañarlo, con las herramientas de labranza. Ese día los dioses volverán a cobijarlos y nos haremos dignos de reconquistar la libertad. Desgraciadamente, las sublimes palabras del abnegado Choque no llegaron al corazón de sus súbditos. La humillación y el servilismo de tantos años les había hecho incapaces de apreciar su propia dignidad. Fracasados en su delegación, los ancianos zapallas se fueron silenciosos y decepcionados a sus trabajos a seguir su papel de bestias domésticas de sus vencedores. Todos ellos creían que el pequeño hijo de su jefe estaba loco. 4. Los dioses solo abandonan a los pueblos que pierden la esperanza de su porvenir. Como muy bien había dicho el pequeño Choque a sus súbditos, los dioses y el destino solo abandonan a los hombres y a los pueblos incapaces de rebelarse contra los reveses de su suerte. Los dioses de los zapallas llegaron a saber de la abnegada y nobilísima actitud del pequeño curaca. Vieron por ello que el fuego de la libertad aún no se había apagado completamente en la raza zapalla, que en el delicado pecho de un niño todavía se conservaba, como en un precioso santuario, una chispa del venerado amor a la patria vencida, que en medio de ese pueblo al que la desventura había tornado en manos cobardes, existía un espíritu altivo
capaz de salvar la dignidad de toda la raza degradada. En consecuencia, resolvieron ayudar a los zapallas para que lograran su independencia. Pachacamac, dios de los dioses, resolvió bajar a la tierra en forma de un bellísimo cóndor blanco. Desde la altura de las nubes, cirniéndose majestuosamente, comenzó a visorar el sitio en que estaba Choque. Al fin lo divisó, trepado entre las breñas de una cumbre donde el niño acostumbraba asilarse para no frecuentar el trato de sus opresores. El cóndor, rápido como un rayo, se dejó caer verticalmente, deteniéndose sobre una roca junto a la cual esperaba al pequeño tocando su flauta de carrizo. Choque, azorado por la presencia del animal, echó mano de la honda que siempre llevaba arrollada a la cintura, disponiéndose a lanzarle un proyectil, pero el cóndor, al ver la actitud hostil del niño, le habló de esta manera: Hijo mío, deja en paz tu honda, escúchame. Choque, entre asombro y lleno de curiosidad, se acercó al cóndor. ¿Quién eres que así me hablas como un ser humano? Le dijo. Hijo mío, los dioses han resuelto proteger a ti y a tu raza contra la crueldad de vuestros opresores. Por encargo del cielo vengo a decirte que no desfallezcas en tu santo afán de levantar el espíritu de tu pueblo. Tus heroísmos han movido favorablemente a los dioses. En cuanto tengan un grupo de los tuyos que esté dispuesto a la lucha, la protección divina se dejará sentir en favor de vosotros. Hermosísimo y buen cóndor mensajero de los dioses, contestó con profunda gratitud el niño. Hace ya tiempo que he ofrecido mi sangre y mi vida por la libertad de mi pueblo. Ordena lo que debo hacer, que por mi parte estoy dispuesto a todo. Lo único que me apena que la raza de los zapallas olvide su dignidad y se resigne a vivir en la ignominia. Ellos mismos han venido a pedirme que yo también me someta y esclavice a los infames opresores. Es cierto cuanto dices, añadió el cóndor, pero no debes desalentar en tu noble empresa. Por lo que a mí me toca, estoy resuelto a todo, pero desconfío de todos mis compañeros. Sigue con entereza. Seguiré, pero mi obra terminará estérilmente con mi último sacrificio, pues tantos tormentos como sufro creo que no tardarán en agotarme. Esa ayuda que vienes a ofrecerme, yo quisiera más bien que se las emplees en mover el corazón de mis compañeros. Es en ellos que se debe dejar sentir la voluntad de los dioses. En todo se ha pensado, contestó en voz alentadora el cóndor blanco. Y ahora sube a la cumbre más alta de aquel monte. Allí encontrarás un montón inmenso de una semilla hasta ahora desconocida para los hombres. Cuando llegue la noche, reúne secretamente a los tuyos y ordénales que, recogiendo esa semilla, cuando llegue el tiempo de la siembra, la echen en los surcos en lugar de la quinoa, oca, cañagua y otros productos que hasta ahora cultivan. Cuando venga la cosecha y vean sus resultados, entonces comprenderán los zapallas que cuentan con la ayuda de los dioses. Tales cosas le dijo el ave, y después de hacer prometer al pequeño jefe que todo se haría como indicara, extendió sus enormes alas blancas y levantó su majestuoso vuelo hasta perderse entre las nubes. 5. La promesa del cóndor blanco. Llegada la época de la siembra, los zapallas, aunque con mucha desconfianza a los deseos de su jefe, en lugar de sembrar como hasta entonces las semillas conocidas, echaron en los surcos de la tierra labrada la misteriosa semilla que habían encontrado en la cumbre de la montaña. Durante todo el tiempo del brote y desarrollo de la planta nueva, los zapallas estaban inquietos, algunas veces hasta casi se arrepentían de haber accedido a los deseos de Choque, pero éste, lleno de fe, no cesaba de contestar: Esperad, esperad, cuando llegue la cosecha conoceréis que los dioses no nos han abandonado. Al fin pasaron algunos meses y las lindas plantas verdes alineadas en el borde de los surcos como filas de soldaditos comenzaron a adornarse en vistosas florecitas blancas y lilas. Casi al mismo tiempo, en las extremidades de algunas ramitas brotaron frutos verdes en forma de bolitas. Un día, el gran cóndor blanco apareció a Choque y le dijo: Cuando llegue la cosecha, deja que los caris cosechen todo cuanto quieran. No te inquietes. Ordena a los tuyos que esperen tranquilamente a que las nuevas plantas se marchiten completamente. Está bien,
Cumpliré tu orden, manifestó el niño, y se fue lleno de esperanza a comunicar la orden a los zapallas. 6. La noble entereza de un niño y el prodigio de una planta. Llegado el mes de las cosechas, los caris comenzaron la recolección de los nuevos frutos, y tal fue su ambición que no dejaron ni una sola planta para sus esclavos. Los zapallas, resignados, aunque sin mucha confianza en los resultados de la promesa de su pequeño jefe, después de presenciar desde cierta distancia la ávida cosecha, se retiraron a sus casas con las manos vacías. Al fin, cuando las últimas hojas de las plantas se hubieron agotado, el ave blanca ordenó a Choque: lleva a tus zapallas a los campos cultivados y, aprovechando la noche de la luna, diles que ocultamente escarben entre la tierra de los surcos. La orden del cóndor fue fielmente cumplida. Los zapallas vieron con gran sorpresa que las raíces de las plantas que habían sembrado terminaban en unos raros tubérculos. Los partieron y vieron que bajo la capa oscura y terrosa había una pulpa blanquísima. Cocieron algunas en el fuego y comprobaron que era un alimento exquisito cual nunca habían conocido. Era tan abundante la nueva cosecha que tuvieron que emplear 30 noches en transportarla, guardándola cuidadosamente en ocultas cuevas de las montañas. Fue entonces que recién los zapallas comenzaron a pensar en su triste condición, en la ayuda de los dioses y en la posibilidad de reconquistar su perdida independencia. El pequeño jefe, lleno de entusiasmo al notar el cambio que se operaba en el espíritu de sus compañeros, les habló cálidamente del ideal de libertad y, aceptado por ellos les ordenó que fueran preparando secretamente sus hondas y sus flechas para el día del levantamiento. Como los zapallas se habían olvidado el uso de las armas guerreras, fue preciso hacer sigilosamente los manejos y los ejercicios de adiestramiento para el combate. 7. La fe puede ser la fortaleza de los débiles. Mientras tanto, los caris, que tan avaramente habían guardado los frutos verdes de la última cosecha, cuando comenzaron también a sufrir terribles trastornos en su organismo, era que las verdes bolitas que ellos tomaron como excelente alimento no solo eran alimenticias, sino hasta en cierta manera venenosas. La situación de los dominadores se hizo cada vez más crítica. Cada día morían centenares de caris. Los restantes o enfermaban gravemente o caían en una completa postración y debilidad. Muy tarde ya se dieron cuenta de que los nuevos frutos eran la causa de su desastre. Entonces, encolerizados contra los esclavos, quisieron castigarlos cruelmente, mas el mismo día, Choque desde lo alto de una cumbre tocó su cuerno de guerra dando la señal del levantamiento. Los zapallas, fuertes y decididos, salieron a luchar contra sus opresores. Los caris, sorprendidos por el repentino denuedo de los zapallas, no atinaron a atacar, ni siquiera a defenderse, y cuando quisieron tomar las armas, estaban tan débiles que no tenían fuerzas para el combate. Entre tanto, Choque, a la cabeza de los suyos, cayó con ímpetu nunca visto sobre los caris y los derrotó completamente. Los invasores, sobrevivientes a la derrota, no tuvieron más remedio que abandonar esa tierra en la que tanto tiempo habían dominado y regresaron a sus antiguas tierras dominadas por el volcán. La raza zapalla, ya libre, organizó su pueblo, aclamó como a su caudillo y salvador a su pequeño príncipe y le obsequió una corona de oro y esmeralda como símbolo de su autoridad, y desde entonces la planta preferida fue la que habían sembrado por indicación de Choque. Se la cultivaba con cariño y se la consideraba como un don de los dioses tutelares. Los zapallas, bajo el gobierno de Choque, vivieron felices y su pueblo fue uno de los más poderosos de su tiempo. Aquí termina la leyenda. Como habrás podido notar, la abnegación de un ser pequeño y débil, pero valeroso, pudo reavivar al muerto sentimiento de la dignidad de todo un pueblo vencido y miserable. También te habrás dado cuenta de que la misteriosa semilla de que se trata en esta leyenda no fue otra que la papa, que tiene un remoto origen en nuestro país. Este precioso alimento se difundió a los demás países del continente a raíz de la conquista española, fue introducido en Europa y actualmente constituye uno de los alimentos más generalizados en casi todo el mundo, especialmente en Rusia, Alemania, Polonia, España, etc.
El frutito verde que cosecharon los caris de la leyenda no es otro que la baba o macuncu, que hoy se emplea solamente en los juegos y diversiones de los pastores en tiempos de las cosechas. No sirve para la alimentación, pues, por el contrario, encierra un terrible veneno que científicamente se llama solamina.